crucificados para que sirviera de escarmiento a los demás enemigos del imperio. Era una muerte terrible, afrentosa, dolorosa, larguísima. En cambio, cuando algún hijo del imperio había que matarlo, algún ciudadano romano, ¿sabe cómo lo mataban? Simplemente le cortaban la cabeza y lo decapitaban. Pues muerto quedaba, pero era una muerte no tan dolorosa, terrible y afrentosa como la muerte en cruz. ¿Entendido? Pues resulta que Pablo, por haber nacido en Tarso de Cilicia, esa ciudad tenía el privilegio también de que los que allí nacían eran ciudadanos romanos. Algo similar a lo que ocurre con los que nacen en Hawái o Puerto Rico. Aquí hay alguno de la Isla del Encanto, no propiamente encantadora, pero nació en la Isla del Encanto. Entonces, ella por nacimiento tiene la ciudadanía, por ejemplo, americana, ¿cierto? Mientras que a muchos de los otros les toca partirse el alma para tratar de tener papeles y ciudadanía americana o al menos residencia. Ustedes pueden entender perfectamente lo que significaba que Pablo fuera ciudadano romano. Pablo es de alguna manera un hijo de tres culturas. La cultura griega, de la que vamos a ir hablando, la cultura y la ciudadanía romana a nivel sociopolítico, y sobre todo es un hijo de su pueblo, un hebreo creyente. Es un hombre especialmente capacitado y dotado, como efectivamente sirvió a la primera comunidad cristiana para expandir sin ningún tipo de complejos, dócil a la gracia de Dios, en todo ese imperio grecorromano, en las ciudades más importantes, en los foros, ámbitos públicos, cualquiera que fuera. Pablo no tenía complejos. Si le tocaba hablar ante los reyes, hablaba Pablo ante los reyes. Si le tocaba hablar ante los grandes filósofos, maestros de la época de la filosofía, hablaba Pablo en Atenas y se paraba a hablar. Si le tocaba hablar ante la gente que eran hebreos, bien sea en Jerusalén, les hablaba en su propia lengua, en arameo. O si les tocaba hablar fuera de ese contexto, les hablaba en griego. Pablo no tenía en ese sentido ningún complejo. Y eso se le nota en las cartas. De todo podemos acusar a Pablo menos de acomplejado. De todo lo podemos acusar menos de acomplejado. Y él supo aprovechar toda una cantidad de talentos, toda una cantidad de capacidades, un alma apasionada con todo lo que se metía. Estudió desde el principio en las mejores escuelas, tanto en el ámbito judío, ya lo vamos a ver, discípulo del gran Gamaliel, heredero de esa gran ciudad Tarso de Cilicia, con escuelas de filosofía y de todo a su lado. Entonces Pablo era una personalidad interesante, además de que económicamente le iba bien. Es lo que las suegras dirían, un buen partido, mijita. Pablo entonces procede como de esos tres mundos. Del mundo helenístico. ¿Qué decimos del mundo helenístico? Ese mundo alrededor de Grecia, del mundo helenístico, que aun cuando ya no era el imperio preponderante, todavía permanecía con gran influencia a nivel de su filosofía, a nivel de su lenguaje durante muchos siglos, el griego. Por eso nuestro Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque era el idioma dominante en la antigüedad. Aun cuando política y militarmente ya hubiera mandado y dominado el imperio romano, culturalmente, a nivel de idioma y a nivel de muchas cosas, Grecia siguió imponiendo su filosofía y su visión del mundo durante mucho tiempo. Entonces Pablo nace pues en esa ciudad directamente influenciada por la cultura helénica. Escuela de filosofía, habían muchas allí, grandes filósofos. Aun cuando él no era un filósofo formado griego, no,
hay otros judíos que llegaron a ser grandes estudiosos de la filosofía griega y participaron y dieron su aporte grande en ese mundo, por ejemplo, Filón de Alejandría. Sin embargo, Pablo conocía con su cultura, por su cultura allí en Tarso, muchas de las cosas del medio ambiente, de la filosofía y de la manera de pensar griega. Y la utiliza muchas veces. Se ve, por ejemplo, en lo que se llama la diatriba. ¿Qué es eso de la diatriba? Significa exactamente pasatiempo o diversión. Pasatiempo o diversión. Era una metodología que utilizaban algunas escuelas filosóficas griegas en medio de su discusión, cuando están planteando su pensamiento, cuando están discutiendo con el otro, entonces plantean como con un enemigo imaginario, o se imaginan lo que el enemigo de la otra tendencia está respondiendo. Entonces comienza a hablar el filósofo y a la vez dice, pero tú dirías tal cosa, pues yo te digo tal otra. Pero tú dirías tal cosa, pues yo te digo tal otra. ¿Ya? Ustedes, eso es lo que se llama la diatriba. Era un método muy utilizado por los filósofos griegos. Diatriba. Literalmente significa, como ustedes lo van a leer allí, pasatiempo, diversión. Ustedes en algunas cartas de San Pablo van a ver ese género. Entonces San Pablo comienza a escribir y a veces no es fácil entenderlo, porque entonces dice, entonces ustedes me van a decir tal cosa. Pues entonces él comienza a contestar. Y ustedes me responderían tal cosa. Pues yo les contesto esto o aquello otro. San Pablo en sus discusiones continuas con los judíos o con las demás personas, entonces se daba cuenta qué obstáculos le colocaban a la fe. Y en muchas de sus cartas va haciendo ese diálogo estilo de diatriba. Pablo inclusive llega a citar algunos de los filósofos que habían influido allí en Tarso. ¿Se acuerdan el discurso del Areópago? El Areópago es uno de los sitios más importantes en Atenas, sitio de la cultura, sitio de reunión de los filósofos. Allí entonces Pablo llega a citar a Arato, un filósofo del siglo III a.C., Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 28, donde recuerda, sí, estirpe suya somos, cuando está hablando que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Y entonces cita a Arato que dice, estirpe de Dios somos. Algo así está haciendo. Muy bien, nos vamos ubicando pues en San Pablo. Hemos dicho su influencia en ese mundo helenístico, cómo él es ciudadano romano. Recuerden Hechos capítulo 16, verso 37. Síganme en sus hojas en la página 37, en la página 3, o busquen en los Hechos de los Apóstoles capítulo 16, verso 37. Hechos de los Apóstoles capítulo 16, verso 37. Cuando después de una de las persecuciones que sufre Pablo, después de haberlos apresado y golpeado, lo pretenden soltar a escondidas del pueblo, entonces nos cuenta Lucas en los Hechos capítulo 16, verso 37, es que Pablo le contestó, a nosotros, ciudadanos romanos, nos aceptaron públicamente, nos metieron en la cárcel sin juzgarnos y ahora nos pretenden dejar libres a escondidas. Eso no, que vengan ellos en persona a sacarnos. ¿Ya? Se van dando cuenta pues de lo que le tocó vivir a Pablo, situaciones que aprovechó después para el Evangelio. No podían, como ciudadano romano, tratarlo de la misma manera que trataban a cualquier otro personaje de un país
que estuviera subyugado por el imperio, los mismos otros cristianos, como por ejemplo como Pedro, como Juan, como Santiago, no podían tratarlo igual. Tenían que cumplir unos legalismos jurídicos. Mínimo, eso le permitió a Pablo, cuando su proceso se alargaba en Cesarea, allá en el año 58, que estaba preso, aquí en Cesarea del Mar, y no podían soltarlo porque los judíos estaban presionando y lo que quería era que lo mataran. Acuérdense que algunos habían hecho el voto de que no iban a volver a comer si no lo mataban. Parece que todavía no han vuelto a comer. Porque ese voto lo hicieron cuando iba a salir de Jerusalén y lo llevaron a escondidas allá hasta Cesarea. Pues estaban pendientes para que lo mataran. Y no tenía el Imperio Romano cómo matarlo, no había una causa clara. Entonces, como la cosa no iba para ningún lado, Pablo apeló al César. Como ciudadano romano, tenía el privilegio de que su causa fuera directamente ante el emperador allá en Roma y se dirimiera el conflicto sobre él o se decidiera qué era lo que se iba a hacer con él. Y entonces eso, en el año 60, después de haber estado 2 años, desde el 58 al 60, en la cárcel allá en Cesarea, entonces él hace que lo trasladen a Roma. ¿Qué más podemos decir de San Pablo? Ya saben pues lo del nombre, ya saben lo que significa que es judío helenista, que es ciudadano romano. Les explico un poquito más qué es eso de la diáspora, judío de la diáspora. 2 tipos de judíos se identifican muy claramente. El judío que se llama hebreo, nacido y criado en Israel, de habla aramea, que es un lenguaje muy cercano al hebreo. El hebreo en ese tiempo ya era una lengua muerta, que ahorita, con el establecimiento del Estado de Israel, han resucitado el hebreo, pero que después de la dominación de Asiria, el idioma que quedó fue el de los dominadores asirios, el arameo. Era el idioma que hablaba Jesús en esa época, lo hablaron de esos 6 siglos anteriores. Y el hebreo quedó nomás para los textos bíblicos, para la liturgia en la sinagoga, para determinadas oraciones, como para nosotros el latín. El latín, que era el idioma del Imperio Romano y que durante muchos siglos fue el idioma dominante, después dio pie a que surgieran otros idiomas que se llaman romances, de allá de Roma, entre ellos el español o castellano. Y entonces el latín llegó un momento en que ya ningún pueblo lo hablaba, ya hablaban era el italiano, una derivación del mismo latín, y entonces el latín pasó a ser una lengua muerta que solo la utilizamos nosotros en la liturgia, pero ningún pueblo la utiliza. Así ocurría con el hebreo. El hebreo pasó a ser una lengua muerta y entonces hablaban el arameo, pero a los nacidos y criados en el territorio de Israel los llamaban hebreos. Pero había uno que pudiéramos llamar judíos, lógico, estos también eran judíos, también se puede llamar judíos, pero los llaman judíos helenistas. Son los judíos de la diáspora. Diáspora significa dispersión. Son los judíos nacidos y criados fuera del territorio de Israel por distintas situaciones o de persecución o a veces económicas. Los judíos iban a buscar mejor futuro en todo ese mundo greco-romano o inclusive en Egipto. Entonces los que nacían fuera del territorio de Israel se llamaban judíos de la diáspora. De alguna manera ustedes ahora están en la diáspora. ¿Ya? También se puede decir que están en la diáspora. Pero muchos de esos judíos, entonces, algunos no conservaban el idioma arameo, otros sí lo conservaban, como algunos de sus hijos, y hay que tratar de que conserven bien el español y que además entonces aprenden el inglés. Así pasaba pues con los judíos en ese mundo greco-romano. Entonces les conservaban el idioma, la costumbre, la fe, pero tenían cada vez más capacidad de enfrentar el mundo que los rodeaba, y ese era el caso de San Pablo. Conocía bien el arameo, conocía bien el griego
y además conocía el hebreo por el estudio de la Sagrada Escritura que después además hizo en Jerusalén. Esos son los judíos helenistas de la diáspora. Después volveremos sobre ellos al plantear lo que pasaba en esa primera comunidad cristiana y la influencia que tuvieron esos judíos helenistas. Digamos una palabrita más sobre la formación de San Pablo, página número 4. Pablo, además pues de la influencia helenista o griega, de la influencia romana, sociopolítica y su ciudadanía, tiene sobre todo la influencia de su formación hebrea. Nacido en el seno de una familia religiosa, piadosa. Lo sabemos, por ejemplo, cuando él habla de sí mismo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versos 5 al 6. Filipenses capítulo 3, versos 5 al 6. Donde él nos habla que fue circuncidado al 8º día, israelita de raza, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, respecto a la ley, fariseo, celoso perseguidor de la iglesia, en lo que toca a la justicia legal, irreprochable. El mismo Pablo, como sigo diciendo en la hojita número 4, describe como con 7 condiciones étnico, o sea de raza, religiosas, elementos que determinan su formación, que nos lo muestran como un personaje religioso estricto, aun cuando nacido y criado en Tarso de Cilicia. En esas grandes ciudades existían sinagogas. No puede existir templo para el israelita sino en Jerusalén. El templo que está allá sobre el monte Sión, en la explanada, allá del monte. Solamente allá puede ser el templo. Por cierto que ahora no lo pueden construir porque ahí está una mezquita en ese lugar, que se construyó pues muy posteriormente. Pero allá fue donde Salomón construyó el primer templo y donde después de la pueden tener todo el dinero que quieran y pudieran comprarse Manhattan y construir allá un templo, pero no pueden, porque según la revelación, según la palabra de Dios, ellos siguen pensando que el templo es allá en ese sitio y no en ningún otro. Entonces no existía templo en ninguna otra parte, sino sinagogas. Sinagogas sí existen muchas. Sinagoga es más bien el sitio del estudio de la palabra y un poco de la oración, mientras que el templo es el sitio de los sacrificios y de la oración. En el templo están los sacerdotes, el sacerdocio en el oficio más cercano, carnicero, porque en el templo en el oficio más cercano, carnicero, porque en el templo continuamente sacrificaban corderitos, bueyes, terneros, animales a Dios, y el resto muchas veces, muchos eran dedicados a la carnicería. Dentro del sacerdocio había unas clases especiales, los sumos sacerdotes y los poderosos que mandaban todo eso. Pero después estaban como una clase media y después la clase más baja, los levitas, todos ellos pues de la tribu de Leví. ¿Usted qué dice? Pablo sería sacerdote. Escucho. ¿Por qué no? Muy bien, porque era de la tribu de Benjamín. Pablo podría haber sido el Mesías. ¿Por qué no? Porque mínimo para ser el Mesías se tiene que ser de la tribu de Judá o de David, de donde desciende David, de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Cuando ellos buscaban a ver quién podía ser el Mesías, comenzaban con una serie de exigencias. A ver, esta la tiene. Y lo primero que había que descartar era a todos los que no fueran de la tribu de Judá. ¿Entendido? Ninguno que no fuera de la tribu de Judá podía clasificar para de pronto llegar a ser el Mesías, porque como lo habían dicho muy bien las profecías, el Mesías era descendiente de la tribu de Judá, o de la tribu que es la misma tribu pues, de David, donde vendrá David.
Pablo fue formada en la estricta ley religiosa. ¿Cómo era la formación de un niño hebreo en aquella época y en parte en algunos sitios permanece hoy? Las primeras letras estaban a cargo del padre de familia, que le enseñaba las primeras letras en la casa, muchas veces en relación a la palabra de Dios, a la Torá. Las segundas letras, como la escuela elemental, estaba alrededor de la sinagoga, muy parecido a algunas de las instituciones que nosotros tenemos, que tenemos la parroquia y al lado la escuela parroquial. Así se ha conservado el saber desde hace mucho tiempo, la fe y los elementos de tipo cultural. Eso mismo que hacía Israel, eso mismo lo hizo la comunidad cristiana durante mucho tiempo, y mucho después fue como el depositario, la comunidad cristiana, del saber y de la cultura milenaria, cuando después fue forjando alrededor de los monasterios, aún las grandes universidades. Los monasterios conservaron durante mucho tiempo el saber antiguo, y después al pie de los monasterios y en los mismos monasterios surgieron las universidades. Ya después es nuestro mundo laico lo que separó y casi llegó a una confrontación. Pues entonces las primeras letras las tenía en su casa, las otras en la escuela elemental al pie de la sinagoga, y después, más adelante, de 6 o 7 años, el hijo de varón frecuentaba lo que se llama la escuela del libro. Poco a poco se iba instruyendo en la palabra del Señor, y hacia los 10 años se introduce en lo que se llama el conocimiento de la Misná, o las tradiciones de los padres. A los 13 años adquiere lo que se llama el Bar Mitzvah. A los 13 años el joven hebreo se hace hijo de la ley, hijo del precepto, Bar Mitzvah, y se obliga y es responsable ante Dios por la palabra de Dios. Después, los que tenían manera económica eran enviados a estudiar a las grandes escuelas rabínicas. Las grandes escuelas rabínicas ya eran como los estudios superiores, Esas grandes escuelas rabínicas estaban en Jerusalén, las más famosas estaban en Jerusalén. Sobre todo los maestros fariseos, piensen en Gilel, en Chamal, después en el sobrino de Gilel, Gamaliel, habían desarrollado grandes escuelas rabínicas, y allí iban los jóvenes hebreos que tenían posibilidades y que aspiraban a ser como los grandes en el pueblo. Nadie que pretendiera ser grande en el pueblo podía pasar sin pasar por una escuela de esas rabínicas. En esa escuela rabínica se estudiaba la ley, se estudiaba la Torá, y no simplemente se iba a estudiar de 7 a 10 de la noche o a dormir de 7 a 10 de la noche, sino que ellos entraban a estudiar, y el estudiar significaba el convivir con el maestro. Prácticamente desde los 13, 14 años hasta los 30 y a veces hasta más, vivían con el maestro estudiando y estudiando y estudiando. Les tocaba aprenderse la ley, les tocaba aprenderse las escrituras, les tocaba aprenderse las tradiciones de los mayores, las interpretaciones de la Halaká, de la Agadá y de todos esos elementos que iban haciendo, y ellos salían como si fueran los jueces de Israel, los especialistas en la ley de Israel, porque la ley de Israel es como la Constitución nacional, y es lo que les permitía a ellos entonces decidir ante un robo qué hacer, ante un asesinato qué hacer, ante un adulterio qué hacer, ante este problema que dice la ley. Todo ellos preguntaban qué dice la ley. La ley, la que rige la vida para ellos, está en la Torá, los 5 primeros libros con instrucción. Los maestros de la ley, los conocedores de la ley, doctores de la ley o rabinos, eran los que estudiaban en esas escuelas. Cuando el discípulo o talmid, el discípulo, iba avanzando, entonces llegaba un momento en que era el talmid hakam, el discípulo avanzado. ¿Cómo era más o menos eso? Entonces ya saben que era un convivir todo el tiempo alrededor del cual iban aprendiendo.
El maestro acostumbraba también a enseñar en distintas formas. A veces él iba adelante y los discípulos venían atrás, siempre dándole mucho respeto. El maestro tenía un sitio en el que se sentaba, que era el que llamaban la cátedra, y los discípulos se sentaban a los pies. De ahí surgió el término estar a los pies de, o ser criado a los pies de, que significaba ser discípulo de. Les cuento, para tristeza de algunas y para sonrisa de otros, que las mujeres no las dejaban entrar en esas escuelas rabínicas. No las dejaban. Los sabios maestros de la época decían cosas como estas: es preferible que la ley caiga en el fuego a que caiga en manos de mujeres. Decían otras cosas terribles: si quieres prostituir a tu hija o a tu mujer, enséñale la Torá. La mujer estaba totalmente subyugada. Mientras era joven, antes de casarse, en todo sometida al papá. Cuando se casaba, no sabía si empeoraba, sometida al marido. No se admitía el testimonio de una mujer en un juicio. No se admitía el testimonio de una mujer en un juicio, como no se admitía el testimonio de un esclavo. ¿Cómo así? Porque decían, es que el esclavo y la mujer se deben a su amo o a su dueño, a su padre o a su esposo o a su dueño. Entonces, podían haber 10.000 mujeres y venían el testimonio de 2 o 3 hombres, ¿sí? El testimonio de los hombres libres era el que valía. ¿Usted se acuerda el caso de la casta Susana? Si no, vaya y pregunte. Entonces, la condición de la mujer era muy difícil. Acuérdese usted nomás que las mujeres tuvieron acceso al voto hace poquito. Acuérdese que tuvieron acceso a la universidad hace bien poquito. A nuestra generación le tocó el fenómeno de que nuestras hijas, que nuestra esposa y nuestras hijas accedieran a la universidad. Pero ¿cuál de nuestras mamás fue a la universidad? Prácticamente ninguna. A ver, aquí la mamá de alguien fue a la universidad. Fíjese, la de nadie. La de nadie. Aquí hay alguno que tenga la esposa o hijas o que ella haya ido a la universidad, a los estudios superiores. Sí. Hay algunos que tengan la mamá, hijas. Claro. Eso es un fenómeno de nuestra generación. De nuestra generación. Y la anterior generación, las mujeres apenas accedían a la escuela secundaria. Y la más anterior, nuestras abuelas y tatarabuelas, y mucho a la primaria. Entonces usted se imagina hace 2000 años. Hace 2000 años las mujeres vivían como las esposas de aquel tal Iván. ¿Usted se acuerda de aquel tal Iván? Sí, las esposas del régimen talibán, que entonces son en todo tapadas, no las dejan estudiar, no las dejan trabajar fuera de la casa, en todo están allá. Prácticamente así vivían en la antigüedad. Para sorpresa y alegría de ustedes, me hacen el favor y se buscan a Lucas capítulo 8, versículo 1 y siguientes. Y lo lee una mujer. Lucas capítulo 8, versículo 1 y siguientes. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes, llamado Cusa. Susana y varias otras que los atendían con sus propios recursos. Lo hice leer no porque hubieran salido muchos demonios sino porque las características de un discípulo es
seguir y servir. Las características de un discípulo es seguir y servir. Seguir, porque literalmente seguían al maestro. Y lo seguían en todo, lo imitaban en todo. Un discípulo tiene que aprender a pensar como el maestro, a hablar con el maestro, como el maestro, a hacer como el maestro. Y servir, porque era la otra característica. Y los maestros de la ley alegaban y le enseñaban a sus discípulos acerca de si era más importante el estudio de la Torá o el servicio a la Torá. Y decían que era igualmente importante. Y el servicio a la Torá era simplemente el servicio a ellos, el servicio al maestro. Como convivían la vida con él tanto tiempo, entonces un montón de cosas como cocinar, como arreglar la casa, como todas las tareas y todo lo relacionado con el maestro, ¿le tocaba a quién? A los discípulos. Seguir y servir. Acuérdense de Juan Bautista cuando dice: no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Era toda esa dinámica de vivir aprendiendo del maestro. Eso es ser discípulo, seguir y servir. Y dice allí en Lucas capítulo 8 que algunas mujeres que le seguían, y después dice que le servían. Eso tuvo que haber sido un escándalo. Eso tuvo que haber sido un escándalo. Pues bien, les estaba contando pues, para que nos vamos sumergiendo en todo ese mundo del primer siglo del cristianismo primitivo, de lo que pasó con Jesús con sus discípulos y de lo que pasó después de la muerte de Jesús con la comunidad cristiana, que es en ese mundo en el que nos vamos a ir introduciendo para entender a Pablo, para entender las cartas de Pablo y para comprender muchas cosas del Nuevo Testamento, que Pablo era descendiente de esa raza judía, vivía en la diáspora de la tribu de Benjamín, cumplidor de la ley. En cuanto a la ley fariseo, después, queridos hermanos fariseos, les explicaré más acerca de qué es eso. Y además, entonces nos cuenta que más adelante había sido, después de haber llevado esa secuencia de formación que les expliqué, había sido discípulo de Gamaliel. ¿Se acuerdan? Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 3, dice: fui educado en esta ciudad, o sea, en Jerusalén, en la escuela de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Gamaliel era sobrino de Gilel, uno de los más grandes maestros judíos, alrededor del año 30, contemporáneo de Shammai. De Gilel hay muchas anécdotas, hay muchos cuentos, hay muchos libros, al igual que de Shammai. Parece que mantenían una disputa entre una y otra escuela. Los dos eran de la línea farisea, pero Gilel era laxo y en cambio Gamaliel era muy estricto. Por ejemplo, yo creo que aquí algunos van a ser buenos amigos de Gilel. Por ejemplo, cuando entraban a discutir en la escuela rabínica, ¿es posible divorciarse uno de la mujer o no? ¿Y por qué? Decía Gamaliel: no, eso no es posible. Eso no es posible, a no ser que sea una cosa muy grave. Y entonces Gilel, tomando el texto, decía: no dice en la escritura que si es una cosa muy grave. Dice que textualmente: si encuentras un defecto en tu mujer, puedes despacharla con acta de repudio de nuevo a su casa. Si le dejó quemar el arroz, mándela a mi hija. Pero para que no quede una mala imagen de Gilel, les cuento otra de Gilel. Algún discípulo de Shammai vivía ardido porque Gilel tenía más discípulos. Gilel el viejo, que llaman. Gilel, uno que había venido de Babilonia precisamente y que había sido muy pobre y que no podía entrar en las escuelas rabínicas, Gilel, y que le tocaba, pero él tenía amor por la palabra, por la Torá, y trataba de estudiar como pudiera. Entonces se quedaba en las afueras de la sinagoga escuchando como pudiera por la ventana. Y una vez que estaba cayendo nieve, tuvieron compasión de ese muchacho allá congelándose, escuchando por la ventana a ver qué podía aprender, y lo hicieron seguir, y llegó a ser el gran Gilel. Los discípulos de Shammai, el otro maestro fariseo grande de la época, año 30 a.C.,
le tenían cierta rabia porque decían pues que era muy laxo.